Listo. Adelante, hermano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Fuerte y claro? Ok, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro servicio, el área de la preca. El día de hoy me gustaría compartir algo muy interesante. Vamos a ver Efesios 2 del 19 al 22, por si lo quieren ir buscando. Pero el día de hoy me gustaría comentar algo con ustedes. Normalmente una de las tendencias que tenemos como seres humanos es intentar buscar la pertenencia, buscar pertenecer a algún lado. Tanto es así que todos nosotros nos enorgullecemos de ser partes de una familia, de ser partes de un país, de ser partes de una familia en específico, de algún equipo, de alguna empresa, y es algo que normalmente todos nosotros estamos buscando en nuestra vida, el sentido de pertenencia. Tanto es así que el sentido de pertenencia lleva a muchas personas a buscar, pues pertenecer a una sociedad afuera de esos países, ¿no? Y por eso es que también tenemos mucha gente que es migrante. Tenemos esa tentación y tenemos también la idea de que todos queremos sentirnos seguros de alguna manera en donde nosotros estamos. Y una de las cosas donde más seguridad nos da es la casa en la que estamos. ¿Cierto? Casi la mayoría de nosotros lo que más consideramos que es la parte más segura de nuestra vida es nuestra casa. Ok, déjenles cuento, yo tengo un sueño que a lo mejor espero algún día poder hacer, que es el hecho de poder construir una casa de acuerdo a como yo la quiero, ¿sí? Con unas características específicas que hemos analizado mi esposa y yo, que tiene que tener puertas anchas, que tiene que tener jardín adelante, atrás, a un lado y al otro, y cosas por el estilo, ¿no? Que sea de una planta para nosotros donde podamos estar, y a los nietos, hijos, bisnietos y todos los que quieran arriba. O sea, cada uno de nosotros va diseñando de acuerdo a su necesidad y a lo que quiere, a lo que le daría confort y lo que le daría seguridad. El día de hoy vamos a seguir con una segunda metáfora de la iglesia y vamos a empezar a ver la iglesia como un templo que se está construyendo. Un templo, esa casa que se está construyendo donde va a ser la morada de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada vimos la metáfora de la iglesia como un cuerpo humano y vimos cómo cada uno de los miembros de la iglesia son necesarios para el correcto funcionamiento de ese cuerpo humano, ¿no? Y cómo también dentro de la iglesia, cada una de las personas que son parte de la iglesia son necesarias para el correcto funcionamiento de ella, ¿sí? Entonces vimos también que ninguna parte es más importante, que todas son absolutamente necesarias. Y el día de hoy vamos a analizar Efesios 2 del 19 al 22. Los que lo tienen en papel, que ya vi por ahí alguien valiente que lo tiene en papel, ¿sí? Seguramente otros van a prender su dispositivo, ¿sí? Para que lo podamos ver. Ok, déjenles comento un poquito. Esta carta de Efesios fue escrita por Pablo cuando se encontraba preso en Roma. Se cree que no nada más únicamente fue dirigida a la iglesia de Efeso, sino a varias iglesias, donde iba destinada a varias iglesias y en varias iglesias se pudiera leer esta carta. Y esta carta nos ayuda principalmente a todos los creyentes a tener una visión del propósito que Dios tiene para nosotros como personas y para la iglesia dentro de un plan perfecto. Entonces, dentro de esta carta, vamos a estudiar este pedacito específicamente, ¿sí? Efesios 2, del 19 al 22. Ok, vamos a leer. Dice, así que, el versículo 19 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ok, esta carta estaba dirigida a varias iglesias y en esas iglesias mucha gente era del pueblo hebreo o judíos y otras más personas eran también gente no creyente,
¿sí? Y aquí vamos a ver una analogía muy interesante, pero lo primero que tenemos que ver es cómo se llevaban los gentiles con los judíos. ¿Alguien tiene una idea de cómo se llevaban? ¿Eran bien compas y se invitaban al asado todos los fines de semana? No, por ahí dice Bray que no. No, también por allá ya dijeron que no. No, la verdad es que eran personas que estaban constantemente en un conflicto, ¿sí? Estaban constantemente peleándose entre ellos. Tanto era así que en el templo de Jerusalén, ¿sí? Había un letrero a la entrada del templo donde no estaba prohibida la entrada a los gentiles, so pena de que el que pasara de ese límite podía ser muerto por lapidación, ¿sí? Así de ese grado era la idea de cómo estaban separadas estas personas, ¿no? Tanto los gentiles como el pueblo hebreo. Y aquí lo primero que podemos empezar a ver es que les dice, ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Entonces le está diciendo que por medio de la fe en Cristo, ahora tanto los gentiles como los judíos que habían reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, eran una nueva comunidad, ¿sí? Una nueva comunidad completamente diferente, donde al principio eran enemigos y por esa fe hay una reconciliación y empiezan a hacer una nueva comunidad entre ellos. Y lo primero que les dice es que son una nueva ciudadanía, es decir, que ahora iban a ser miembros de una nueva nación, ¿sí? Por ejemplo, las personas que Dios trajo de Colombia, que ya son mexicanas, ¿sí? Para poder hacer tener ese papel que dijera que son mexicanos, tuvieron que hacer muchos, llevar documentación y hacer muchos trámites para poder tomar la nacionalidad mexicana. Un ejemplo claro, pues lo vimos ayer, ¿no? Con un jugador de Argentina que se nacionalizó mexicano y que ayer ya pudo jugar con México. Entonces él ya tenía una nueva ciudadanía y ahora ya es mexicano. Entonces aquí lo que le está diciendo Pablo es exactamente lo mismo. Le está diciendo a los gentiles, ustedes ya no son extraños y extranjeros, son conciudadanos del pueblo judío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían una nueva fe en Cristo. La fe los unía y los hacía parte de una nueva nacionalidad. Ya no tenían que tener su formato del SAT, que dijera que eran extranjeros, ahora ya son completamente de la nacionalidad del reino de los cielos. Y luego les dice que son parte de una familia. ¡Wow! No nada más obtuvieron la nacionalidad, ¿sí? Sino que ahora son parte también de una familia. Y no sé ustedes, pero normalmente cada uno de nosotros que pertenecemos a una familia, dentro de nuestra familia tenemos ciertos privilegios, pero también tenemos responsabilidades dentro de la familia. ¿Sí? Y por eso es que nos reunimos en el Día del Padre, en el Día de la Madre, en el Día del Abuelo, en el cumpleaños de fulanito, y aunque no estemos muy contentos con Perenganito, ahí vamos a la fiesta del cumpleaños y le compramos su regalito, ¿verdad? Entonces, tenemos ese privilegio de ser una nueva familia. Entonces, fíjense bien, aquí Pablo les está diciendo a estos dos pueblos que eran antagónicos, ¿sí? Les está diciendo, ahora ustedes, porque creen en lo mismo, comparten la misma fe, creen en el mismo Dios, son del mismo pueblo, del pueblo de Dios, y aparte forman una familia todos juntos. ¿Se imaginan el choque, el choque mental que era para estas personas ese tipo de situación? Es como si le estuviéramos diciendo a Trump, ¿no? Que Trump y los mexicanos somos uno mismo. Y le cantamos, oh. Entonces, ¿se imaginan el choque de Trump? ¿Cómo estaría cuando él odiaba a los mexicanos?
y de todas esas personas que están del otro lado de la frontera que odian a los latinos, que le estén diciendo, oye, ¿qué crees? No nada más son ciudadanos, ahora ya son parte de tu familia. ¿Cómo creen que se sentirían estas personas que están acostumbradas a rechazar a las otras, a verlos como sus enemigos? Era algo muy, muy complejo, muy difícil de entender. Y aquí es donde empezamos a ver la mano de Dios. La mano de Dios está haciendo una reconciliación entre el pueblo judío y los gentiles. Los estaba reconciliando a los dos en un solo pueblo y en una sola familia. Era una doble reconciliación de cada uno de estos creyentes, porque por un lado, cada uno de ellos, por reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, estaba teniendo una reconciliación con Dios mismo. Pero por medio de esa misma fe, estaba teniendo una reconciliación con un pueblo que siempre habían visto como enemigos. En esa reconciliación ya no eran importantes las enemistades, las diferencias o las costumbres que ellos tenían. Eso es lo que le está diciendo aquí Pablo. Y ese es un tema bien interesante para cada uno de nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes estamos dispuestos a dejar de lado nuestras diferencias y nuestras costumbres para tener una reconciliación con las demás personas. Nosotros al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador ya tuvimos una reconciliación con Él. Pero aquí nos está diciendo, y le está diciendo en esta carta a los Efesios, ¿sí? Y a todas las iglesias que le estaban leyendo, que tienen que aprender a dejar sus diferencias para tener una reconciliación con aquellas personas que no tienen las mismas costumbres, ¿sí? Y con las que estaban enemistadas. ¿Cómo estamos en esa parte de nuestra vida? Ahora como creyentes podemos generar ese tipo de reconciliación con nuestros hermanos en Cristo, no importando de qué iglesia sea, ni de qué denominación, con nuestra propia familia, si son creyentes o no son creyentes, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. O todavía tenemos ese muro que nos separa con las demás personas, de decir, pues sí, yo creo en Dios, pero pues contigo no voy a ningún lado. Aquí nos está llamando a tener una reconciliación con todos, ¿sí? Y esa es una parte muy interesante que tenemos que empezar a ver. Por un lado, Pablo les indica que ahora todos ellos como creyentes formaban una comunidad y una familia. Estaban empezando a ser reconciliados con Dios y vemos el poder reconciliador de Dios con toda su creación en este pequeño versículo. Personas pueblos enteros que habían estado separados por medio de la fe son reconciliados. ¡Wow! Eso es padrísimo. ¿Sí? Nosotros por medio de la fe podemos tener la seguridad y la certeza que podemos reconciliarnos con otras personas, con aquellas personas que a lo mejor tenemos mucho tiempo de no hablarles, con aquellas personas que a lo mejor hicimos algo o ellos nos hicieron algo que no fue bueno, ¿sí? Pero que hemos tenido siempre algo que nos separa. Nos está llamando Dios a la reconciliación. Y les comentaba en un principio que una de las situaciones que nos dan más seguridad a cada uno de nosotros como familia es nuestra casa, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a buscar nuestra casa, ¿ustedes se acuerdan cómo fue el proceso en llegar a su casa y los que la compraron? Fueron a verla, y vieron los jardines, los de Campo Real, o en otro lado, veían las cosas y decían, qué bonito está aquí. Y se imaginaban, ¿verdad? Se empezaban a visualizar. Si ya tenían a sus niños, decían, no, aquí va a correr re bien, y la Luma va a correr como algo aquí.
¿sí? Entonces, cada uno de nosotros empezaba a tener diferentes visiones de cómo iba a ser, ¿sí? Y luego entran a la casa y si la tienen adornada, pues a lo mejor dicen, ah, mira, ahí se ve súper padre la tele y de este lado, mira una sala más o menos así, ¿sí? Pero otros más visionarios dicen, no, no, y si yo tiro este muro de este lado, y si hago esto, y si de repente cambio el piso, y si de repente cambio el color, y cada uno empieza a imaginarse cómo quiere tener esa casa. Bueno, del versículo 20 al versículo 22, Pablo les explica a los creyentes y les da una misión a todos y cada uno de ellos. Y esta misión es para que todos ellos que han reconocido el señorío de Cristo podamos empezar a crear una casa de acuerdo a como Dios quiere que sea su casa. Vamos a leer Efesios 20 al 22. Dice, acuérdense que le está diciendo a este pueblo que está separado, se le está diciendo, juntos, y ahora ya todos juntos como nación, como pueblo, como familia, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Está un poquito largo y está un poquito complejo de entender. Pero imaginémonos lo siguiente. Yo les dije que yo tenía un sueño. Que yo tenía el sueño de construir una casa. Pero no la quiero en cualquier lugar. La quiero en un lugar en específico. Con unas determinadas medidas que van a tener en el área de la cocina, el área de la sala de estar, la recámara principal, el jardín de adelante, el jardín de atrás, y luego las escaleras para subir al segundo nivel, mi baño, obviamente, también quiero un baño así, tipo romano, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene esas ideas. Y si se dan cuenta, muchos de nosotros cuando llegamos a la casa donde estamos, le cambiamos que, por ejemplo, todos los accesorios de la cocina o los accesorios del baño, o le empezamos a hacer movimientos a la casa, ¿sí? De eso es de lo que se está tratando aquí. En esta parte, Dios nos está diciendo, por medio del apóstol Pablo, qué materiales y cómo son las cosas que deberían de estar haciendo la construcción de la casa de Dios. Esa casa donde él se va a sentir contento de llegar y de estar y se va a sentir a gusto, ¿sí? Entonces, Pablo nos está diciendo que la finalidad de esta nueva comunidad de creyentes, no importando la diferencia que había dentro de nuestras costumbres, es que entre todos ellos, todos juntos unidos por fe, debíamos de crear una nueva casa para Dios. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, la morada de Dios estaba en el templo. Y esto va a cambiar completamente la forma en cómo se estaba manejando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios ya no va a vivir en un templo. Dios necesita una nueva morada y un nuevo hogar. Y así como en el Antiguo Testamento el Señor daba las instrucciones detalladas de cómo quería que fuera el templo, eso lo podemos ver en Primera de Reyes del capítulo 5 al 8, ahora en los siguientes versículos da las indicaciones de cómo quiere que sea edificada esa nueva morada para Él. Y lo primero que les dice, ¿saben qué? Quiero que los fundamentos estén basados en los apóstoles y los profetas. Fundamento, entendámoslo como los cimientos de la construcción. El apoyo de toda la estructura que va a sostener la casa de Dios, ¿sí? Que normalmente en ese entonces se construía sobre piedra,
nos está diciendo que tienes que ser sobrepuesta sobre los apóstoles y los profetas. Y ojo, Pablo no quiere decir que las personas como tales, ya se llame Pablo, Pedro, como usted se quiera llamar, ¿sí? O los profetas sean el fundamento, sino que el fundamento es el mensaje que ellos dieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas iglesias, muchas sectas le podríamos llamar por lo que están haciendo, eh, fundan sus cimientos sobre personas, ¿sí? No sobre lo que hablaron y dieron el mensaje a esas personas. Y esa es la gran diferencia con el pueblo de Israel, con el pueblo cristiano. Entonces, el fundamento es el mensaje que tanto los apóstoles y los profetas dieron. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál era ese mensaje que nos daban? Bueno, pues todos los profetas nos llamaban a un arrepentimiento. Arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. El día de hoy vamos a hacer la Santa Cena, es eso, es un llamado a que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Dios, ¿sí? Y el segundo mensaje que nos estaban dando es, nos avisaban de la venida de Cristo y toda la obra redentora que él iba a hacer. Entonces, el fundamento de la iglesia, ¿sí? Es que está fundamentada en ese mensaje, ¿sí? El llamado al arrepentimiento y la obra reconciliadora de Dios por medio de la muerte de Jesús. En eso es en lo que se debe de basar, ese es el fundamento, ese es el cimiento de la iglesia. Y ahora, ¿por qué es importante eso para nosotros? Porque nosotros como creyentes tenemos que aprender a tener cuidado de lo que está pasando a nuestro alrededor en nuestra sociedad. El día de hoy hay una apostolitis y una profecitis increíble, ¿sí? En todos lados hay apóstoles y en todos lados hay profetas, ¿sí? Hay apóstoles que nos dicen 1000 cosas y hay profetas que nos dan augurios de que tú te vas a sacar la lotería, el negocio que estás poniendo es el bueno, el champú que debes utilizar es este, porque tu color de pelo no va a cambiar y cosas por el estilo. No, eso no es lo que hacían los apóstoles y los profetas. Los profetas llamaban al arrepentimiento del pueblo de Dios y hablaban e interpretaban la voluntad de Dios. No le decían a las personas cómo se tenían que vestir, ni en dónde tenían que invertir, ni qué es lo que tenían que hacer en sus negocios. Eso no lo hacían los profetas. Y por eso tenemos que empezar a tener cuidado nosotros con los falsos profetas que hay en día, que hay hoy en día en todas las iglesias. ¿Sí? Ojo, también hay miles de apóstoles donde les dicen, ah, sí, tú vas a ser el apóstol cuando hablas X cantidad de iglesias bajo tu dominio, ¿sí? Tampoco era eso. Los profetas eran personas que eran enseñadas directamente por Jesús y eran enviadas por él y además tenían autoridad para hablar en su nombre. Si hoy los pudiéramos ver que es un apóstol en el tiempo moderno, ¿sí? Serían todas aquellas personas que van a otros lados a llevar la palabra de Dios y a sembrar iglesias nuevas. Pero la diferencia, ¿sí? Es que a estas personas no fueron enseñadas directamente por Dios y por eso es que no pueden ser apóstoles. Y por eso les llamamos misioneros, ¿sí? Entonces, el oficio que hacían los apóstoles, hoy lo hacen los misioneros, pero los apóstoles nada más fueron 12 personas, ¿sí? Que fueron enseñadas directamente por Jesús y que Jesús los mandó directamente a expandir su palabra a todo el mundo. Entonces, por eso es que nosotros, como iglesia, tenemos que aprender a tener cuidado con esos nombres que están tan comunes hoy en día, de apóstoles y profetas, que están rodeando a toda la comunidad creyente
en todos lados y en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ojo con esa situación. Otra cosa que es importantísima para la construcción del templo es que debe de tomar a Jesús como la piedra angular. Fíjense lo que dice Isaías 28:16, es hermoso. Dice, por tanto, así dice el Señor, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien conectada, en el que cree en ella, no será perturbado. Está hablando de Jesús. Pero para que lo podamos entender un poquito más, ¿qué es eso de la piedra angular? ¿Sí? ¿Qué es eso de la piedra angular? La piedra angular o de fundación era la que antiguamente se ponía primero al iniciar la construcción de cualquier cosa, ¿sí? Era una piedra que tenía una figura, pues están menos chistosas, era así como en un ángulo de 90 grados, eran talladas a mano, ¿sí? Y eran unas piedras que no se movían. Pero la característica de esas piedras es que nos servían como guía para que la gente que seguía haciendo la construcción se fuera derecho, que no se fuera hacia ningún otro lado. Otros más le llamaban así también a la piedra angular o la piedra principal, ¿sí? Que se encontraba en el centro de las bóvedas. Les voy a poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos para que lo podamos entender. Cuando nosotros construimos un arco, ¿sí? Que no lo hacemos con cemento y lo hacemos con tabique, exactamente a la mitad del arco, ¿sí? Se tiene que poner un tabique diferente, ¿sí? Y ese tabique es el que sostiene todo el arco. Si ese tabique está mal puesto o está mal cortado, se cae el arco y se cae toda la construcción. En ese entonces, los romanos, ¿sí? Construían todos sus templos, eran como una especie como de pequeños domos y funcionaban muy semejante a cómo funcionan los arcos. Y entonces, la última piedrita que se tenía que poner en el centro de toda la construcción estaba en el techo. Y esa piedra tenía que ser muy especial porque era la que sostenía todo el techo. Entonces, a las dos piedras se les llamaba piedra angular, ¿sí? Entonces era tanto la piedra angular o de fundación como la piedra angular que sostenía toda la construcción. Entonces aquí lo que nos está diciendo el apóstol, ¿sí? Es que la iglesia se construye con la dirección de Cristo y basado en las enseñanzas de Él. No está basado en las enseñanzas de otra persona, ¿sí? No en las enseñanzas del pastor fulanito, ni las enseñanzas del libro X, no, está fundamentada sobre Cristo y sus enseñanzas. Y estas enseñanzas y esa dirección que nos muestra Dios es el camino por el que debemos de seguir haciendo la construcción y eso nos evita que nos vayamos a diferentes lugares. Entonces, fíjense qué interesante, nos está diciendo, por un lado, las características de este nuevo templo es que los cimientos deben de estar fundamentados en el mensaje que vieron los apóstoles y los profetas. Y después tiene que estar dirigida, por llamarlo de alguna manera, por medio de la obra de Jesús. Y él, por eso es que dice que es la piedra angular. Y ahora vamos a pasar a una característica muy especial de este templo que se está construyendo. El templo es una construcción que está en proceso constante de crecimiento. Es decir, no se ha terminado. Se inició, pero no se ha terminado. A lo largo de la historia,
Dios va sumando a su iglesia de uno en uno a cada uno de los creyentes por todo el mundo. Y así lo ha hecho siempre, siempre así lo hizo. Sí, bueno, al principio hubo unos predicaciones especiales que dio Pedro y entonces ahí se sumaron 5,500 y muchos así. Pero después de eso normalmente iban de poquitos en poquitos. Dios iba llamando a cada uno. Dios va sumando a su iglesia a uno, cada uno de los creyentes en todo el mundo. Y les empieza a decir que cada uno de esos creyentes son piedras vivas con las cuales Dios va a edificar su templo espiritual. Eso lo podemos ver en 1 Pedro 2:5. Somos piedras vivas con las cuales va edificando su templo espiritual. En ese entonces, cuando estábamos hablando de esta carta, no se hacían los tabiques como los conocemos hoy en día, donde cada uno son iguales, tienen más o menos la misma medida y tienen el mismo proceso de construcción. Muchas veces se tomaban piedras, ¿sí? Se les cortaba algunos pedazos y se iban acomodando en lugares específicos dentro del muro de la construcción. Y por eso es que Dios nos está diciendo que somos piedras vivas. Si lo pusiéramos en una transliteración al día de hoy, sería nosotros somos tabiques vivos, ¿sí? En ese entonces eran piedras vivas, porque ninguna era igual a la otra. Ahorita todos son iguales. Entonces aquí nos está diciendo Dios, el apóstol Pablo que Dios va conformando a su iglesia poco a poco y a cada uno de nosotros nos está utilizando para hacer esas piedras vivas de esa construcción o esos tabiques de la construcción, ¿sí? Pero ojo, todos los creyentes tienen un propósito específico. Por eso es importante que analicemos cómo era en ese entonces. Había piedras que funcionaban perfecto para estar en una esquina y había piedras que funcionaban perfecto para estar en la parte alta. Y había piedras que estaban perfectas para ocupar el espacio de dos que estaban al lado, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí se estaba haciendo ese tipo de analogía con las piedras. Y fíjese qué situación tan interesante. Dios nos conoce tan bien a usted y a mí que poco a poco nos empieza a quitar lo que nos sobra o nos va poniendo lo que necesitamos para poder funcionar dentro de esa construcción, de ese templo que está creciendo todos los días. Y Dios nos va conformando a cada uno de nosotros de una manera diferente y de acuerdo a lo que Él necesita para su iglesia. Y es justamente lo que vimos también la semana pasada, cómo cada uno de nosotros tiene una función específica dentro de la iglesia. Lo veíamos la semana pasada como que cada uno de nosotros es como una parte del cuerpo que tiene una función diferente. Ahora lo podemos ver como que cada uno de nosotros somos una piedra que tiene un lugar específico y que sin esa piedra la iglesia no puede seguir construyéndose. Tiene un lugar específico para cada uno de nosotros. Y ahora, ¿cuándo empezó la construcción de este templo? Porque a lo mejor esa parte es bien interesante. ¿Cuándo se empezó? Cuando nació Jesús, cuando murió en la resurrección. ¿Cuándo empieza la iglesia? La iglesia empieza en Pentecostés. La iglesia empieza el día de Pentecostés. Antes de esa fecha no existía la iglesia. Cuando el Espíritu Santo llega a todos los creyentes, en ese momento es cuando empieza la construcción de la iglesia. Y ahora el Espíritu Santo es el que dirige esa construcción y todos los días Él trabaja perfeccionando a los creyentes para que podamos ser perfectos en aquel día.
Y algo que es bien interesante. ¿Cuál es el propósito de esa morada? ¿Cuál es el propósito de generar esa iglesia, ese templo? Esa es la parte más padre. Fíjense lo que dice Efesios 2:22. Llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. ¡Wow! Al final de los tiempos, Dios quiere tener un lugar en el cual el Espíritu Santo se pueda sentir cómodo. En un lugar donde la santidad tiene un valor superlativo. No hay nada más importante que la santidad. Un lugar donde todos los que estén ahí, todos los que puedan entrar, puedan ver el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Porque todas esas son las características de las piedras con las que se construye ese lugar. Imagínese cuando usted llega a un templo antiguo donde usted ve todas las piedras. Y por ejemplo, si usted va a Morelia, que algún día ha tenido la fortuna de ir a Morelia, va a poder ver que cada una de las piedras que forman diferentes iglesias tienen un color diferente. Porque son sacadas de cantera, son talladas, y ninguna piedra es igual a la otra en color, aunque sean del mismo tamaño. Cada una es completamente diferente. Y cada una tiene una textura completamente diferente. Imagínese que así va a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son las características de las piedras que los están construyendo. La característica que usted debe de poder ver en esa piedra es amor. Y la que está a un lado tiene que decir, esta es alegría. Y la que está más abajo dice, esta es paz, esta es paciencia, esta es gentileza, esta es bondad, esta es humildad, esta tiene control propio. Porque estas son las características que tienen las piedras que están construyendo ese templo para Dios. Va a ser un lugar donde los valores del reino se van a reflejar en cada momento. En cada lugar donde usted voltee va a decir, este es el reino de los cielos. Acá está el reino de los cielos del otro lado. Y acá atrás está el reino de los cielos también. Y en el piso de arriba está el reino de los cielos. Y yo creo que muy pocas veces nos hemos imaginado la morada de Dios. Nunca nos la imaginamos normalmente. O nos la imaginamos como una iglesia común que hemos generado como humanos. Pero este templo de Dios es completamente diferente. Es un templo lleno de santidad, lleno del fruto del Espíritu Santo y donde los valores del reino son la regla general. Y Dios nos está utilizando a cada uno de nosotros como esas piedras vivas, puliéndonos y colocándonos en el lugar específico donde seremos más efectivos para su propósito. ¡Wow! ¡Qué padre! Finalmente, tenemos que entender el significado de ese templo del Espíritu Santo, donde usted y yo ya somos parte. Nos siguen puliendo, nos siguen rebajando y nos siguen poniendo lo que nos haga falta. Y nos van a poner en un lugar específico de ese templo, el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que entender, para que lo empecemos a dimensionar un poco, que cuando todos los sueños de los hombres se conviertan en polvo, cuando todas las instituciones y organizaciones creadas por el hombre ya se hayan olvidado, el templo de Dios que se está edificando ahorita, ¿sí? Donde usted y yo somos una piedrita de ese templo, ¿sí?
será el centro de atención del universo entero por toda la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar en la importancia de eso? Olvidémonos de Amazon y de Microsoft y de Facebook y de todas las empresas que usted se puede imaginar. Olvidémonos de los imperios que ha habido, del imperio de Estados Unidos, de los chinos, de los rusos, de todos ellos. Cuando nada de eso exista, porque va a llegar un momento en que que nada de eso exista, cuando nadie se acuerde de ellos, ¿sí? La obra que Dios está haciendo será el centro de atención del universo. Más allá de las ondas que se han mandado a Marte y a la Luna y a los viajes y todo, nada de eso se va a recordar. Va a ser el centro de atención del universo. Y eso implica que nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer esas piedras que vamos a estar ahí, pero tenemos que perfeccionarnos por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para ser parte de esa iglesia. Al final del tiempo, vamos a ser parte de su templo, de su casa, donde el Señor pueda llegar y decir, estoy en mi casa y aquí es donde quiero estar, rodeado de todos nosotros. ¡Wow! Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias porque te fijaste tú primero en mí, Señor. Porque te fijaste tú primero en cada uno de mis hermanos, Señor, antes de la creación del mundo. Porque tú los escogiste a cada uno de ellos para que el Espíritu Santo los esté perfeccionando, Señor. Para que podamos ser esas piedras vivas, Señor. Que construiremos poco a poco tu hogar, Señor. Tu morada. Donde tú vas a pasar toda la eternidad, Señor. Y donde nosotros, como pequeñas piedrecitas, piedras vivas, te alabaremos, te adoraremos, te exaltaremos, reconoceremos tu grandeza. Esa grandeza que es superior a todo lo que nuestra mente puede imaginar. Que es superior a todo lo que nuestra mente puede entender en este momento. Que es superior a todo lo que podemos ver. Que será eterna, Señor. Más eterna que todo lo que podemos conocer, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia en nosotros, Señor. Porque podemos ser esas piedras vivas donde vive el Espíritu Santo. Gracias a que te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por todos aquellos apóstoles y profetas que tú mandaste, Señor, para hablarnos de ti, para escuchar de tu palabra, para escuchar las buenas nuevas, Señor, para poder convencernos a cada uno de nosotros y a nuestro terco corazón, Señor, de reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, porque nos has permitido reconciliarnos contigo, Señor, a pesar de que no somos dignos ni siquiera estar a tus pies, Señor. Gracias por esa reconciliación que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos reconciliarnos con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, Señor. Todas aquellas personas que sin querer nosotros los hemos defraudado, nosotros les hemos hecho cosas malas, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos, Señor. Ayúdanos a perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido, a todas aquellas personas que nos han dañado, Señor.
Ayúdame a reconciliar, Señor, con todas aquellas personas con las que he sido indiferente. Ayúdame a reconciliarme con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos dentro de la iglesia, Señor. A que podamos caminar todos juntos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, viviendo en nosotros, Señor. Y que podamos ser esas piedras vivas para la construcción de ese reino eterno, Señor. De ese templo que será eterno y donde nosotros seremos partícipes, adorándote y alabándote. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Héctor, por este mensaje. Voy a terminar la grabación. Buen día.